reconfiguramos el concepto de muerte, tú creo que lo tienes clarísimo, es decir, el concepto de estar muerto hace un tiempo no es el de ahora. Evidentemente, antiguamente el concepto de muerte era poner una velita, a ver si lo apagaba con la respiración, ponerle un espejito, pasarle la oreja, a ver si te echaba el vaho. Pero hoy en día el concepto de muerte ha cambiado. Ya no es ni siquiera la parada cardiorrespiratoria, puesto que a partir de los años 50 comienzan las reanimaciones cardiopulmonares. Empieza a reanimarse a esas personas que han tenido una parada. Sigue el proceso, en estos casos, de la hipotermia, donde una persona durante muchas horas, el caso de Audrey Marsh han sido 6 horas, otros casos pues han sido incluso 8 horas, pero no son infrecuentes en lugares, por ejemplo, como Noruega. En Noruega ha habido pues 30 y tantos casos desde 1985 hasta el 2013, por lo cual no son muchos, pero tampoco infrecuentes, con personas en parada cardiorrespiratoria. El pulmón no funciona, el corazón no funciona, pero también hay otro fenómeno que también es interesantísimo con el concepto de muerte, el fenómeno de Lázaro. Las personas son reanimadas cardiorrespiratoriamente en un hospital de tercer nivel, con todos los monitores, con todas las medicaciones, se le da por muerto. Y hay casos como el primero que lo escribió en un artículo, el doctor Linko, un doctor finlandés, el cual atendió a una mujer de 65 años con un infarto de miocardio, la estuvo reanimando durante muchísimos minutos. Esta mujer estuvo 20 minutos en parada cardiorrespiratoria. La medicina nos enseña que a partir de los 5 minutos la persona sufre terribles lesiones cerebrales. En este caso debería haber, si hubiera vuelto a la vida, como un vegetal. Pues la sorpresa de todo y cada uno de ellos es que esta mujer volvió a la vida a los 20 minutos, repito, a los 20 minutos, y sin ninguna secuela. A las 2 semanas fue dada de alta. Es verdad que, por ejemplo, en estado de hipotermia, las células cerebrales necesitan muchísimo menos oxígeno. A partir de esos 33, 35 grados, el organismo cada vez necesita menos oxígeno y llega un momento en la parada cardíaca que prácticamente está en un estado de hibernación. El organismo hay que reanimarlo. El doctor Gilmour decía que había que calentar un cuerpo para decirle que estaba muerto. Realmente, Iker, lo que a mí me llama la atención es que en persona el cerebro a partir de 33 grados disminuye por cada grado un 6% de actividad cerebral, por lo cual a los 15, 16, 17 grados, me da igual, no hay actividad cerebral. No hay actividad. En cambio, la persona vuelve otra vez. ¿Y de dónde se vuelve, doctor? Esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Es decir, ¿haya habido un apagón absoluto del cerebro o las grandes funciones del cerebro? No es que haya daños, es que ha habido un apagón, y en este caso durante horas u otro. ¿Dónde ha estado el yo? Y eso se lo pregunta a todo el mundo, ¿no? Porque es la gran pregunta. ¿Esto se ha ido a algún sitio? Entonces, lo que muchos argumentan, unos doctores como Gaona, investigadores, es que el cerebro es una antena que conecta con algo, pero quizá no reside todo lo que somos nosotros en el cerebro, porque se ha ido a algún sitio y ha vuelto, ¿no? Aparentemente. Claro, uno de los grandes investigadores del tema de experiencias cercanas a la muerte, el doctor Pirman Lohe, el cardiólogo holandés, dice que la conciencia no está en el cerebro. Evidentemente, el cerebro en muchos de estos casos sufre un apagón. En el caso de fenómeno de Lázaro, todo y cada uno de ellos se queda en total inactividad. Y en el caso de una hipotermia severa, se han quedado en completa inactividad. Muchos pueden pensar que una reconexión de la tractografía de las redes neuronales que otra vez vuelve a su yo. Pero claro, eso evidentemente es tan difícil de concretar porque son millones y millones de neuronas que tendrían que reconectarse. Claro. Porque ese yo, ese ser no está en ese momento. Hay personas que incluso durante esa hipotermia, como ha sido el reverendo el doctor Sawyer, en un invierno muy frío en Estados Unidos, sufrió una hipotermia, él tuvo con una parada cardiorrespiratoria y él tuvo una experiencia cercana a la muerte. Comentaba que hay un estudio de alpinistas en 1892, fíjate, ya por el doctor Heinz, publicó en una revista de 30 montañeros que habían sufrido un golpe por caída en las montañas de los Alpes, incluso hipotermia, y que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Por lo cual, aún sin actividad cerebral,
se puede encontrar experiencia cercana a la muerte. Algo, conciencia o como quieran llamarlo cualquier persona, está y perdura y está totalmente desimbricada de lo que es el cuerpo humano. Una cosa es el cuerpo humano y otra cosa ese yo, ese alma, esa personalidad que todo y cada uno tenemos. Ese algo tan raro, doctor, que es lo que diferencia lo vivo de lo muerto, ¿no? En apariencia todo está igual y sin embargo sabemos que el hálito de lo vivo tiene unas características y cuando no está ha desaparecido y parece que es irrecuperable. En algunos casos, no. Vemos que el mapa de las neuronas debe ser de miles de millones de complejísimas interconexiones, que ahí se ha ido la luz y que ha vuelto. ¿Pero de dónde ha vuelto? Es decir, que ha insuflado a eso de nuevo la capacidad. Y luego, ojo, sí me gustaría, fíjate, hacer una encuesta, Carmen, a ver si Diego o Guillermo pueden ponerla en Twitter, porque el doctor Pertierra, perdón, ha lanzado una cuestión clara. Hay personas que piensan que la conciencia está en el cerebro y personas que piensan que no está en el cerebro, que el cerebro conecta con ella. Me gustaría, si se puede, hacer esa encuesta, por lo menos para el día de hoy, porque me parece una cuestión absolutamente brutal. ¿Pensáis que nuestro yo reside en el cerebro o no exactamente? Sería bonito saber el resultado. Decías, doctor, experiencias cercanas a la muerte, que muchos piensan que las trae prácticamente Raymond Moody, años 70, un constructo cultural de los miedos de nuestra época en una humanidad que necesita aferrarse a otras realidades porque las realidades religiosas o políticas caen y surge esta nueva era y dentro de esta nueva era surge la sensación de que hay otras vidas, pero sin embargo tú me estás hablando de informes, de experiencias con alpinistas, de experiencias cercanas a la muerte en el siglo XIX y eran parecidas a lo que se ve hoy, doctor. Exactamente iguales. Habla de casos de experiencia cercana a la muerte y hay otros autores, como por ejemplo Hislop, también al finales del siglo XIX, que habla de esa experiencia cercana a la muerte. Incluso vamos a retrotraernos a la historia. Platón hablaba en el mito de Erc la presencia de uno de los guerreros que había muerto durante 3 días y él decía que había estado en un campo de batalla, en un sitio especial totalmente distinto de donde había vuelto. Y él volvió a los 3 días de esa muerte aparente. Carmen, preguntas para el doctor Pertierra, sabiendo que es un médico que además se ha metido en el berenjenal de la investigación de misterios como el de las experiencias cercanas a la muerte, cosa que puede ser muy interesante, o reflexiones que están surgiendo respecto a lo que él cuenta. Pues Estefanía dice, ¿qué ocurre en el cuerpo de las personas que sufren catalepsia? ¿Qué ocurre en sus cuerpos? ¿Se paran completamente o siguen latiendo aunque sea muy lentamente? ¿Cuánto les dura ese apagón? Doctor. Bueno, la epilepsia catatónica, lo que se llama habitualmente como catalepsia, es un proceso donde la persona presenta un estado de rigidez, la rigidez cerúlea, que tú lo puedes poner en una posición y se quedan ahí. Se confundía antiguamente pues, con la muerte. De hecho, en muchos casos, la persona que padecía este tipo de epilepsia tenía la tapefobia, ese miedo ancestral a ser enterrado vivo. Sí, cuando una persona está en un estado cataléptico, igual que en un estado de coma, puede reducirse las constantes vitales de la persona. La frecuencia cardíaca, la intensidad de la frecuencia cardíaca, que eso es importante porque pensemos que el pulso cardíaco empezó a medirse siglo XVIII-XIX. Antiguamente no se sabía dónde estaba el pulso cardíaco ni el carotidio, se desconocía mucho sobre el cuerpo humano y realmente esas personas su respiración era muy suave y lenta. Normalmente respiramos entre 12 y 15 veces durante un minuto, pues esas personas podían respirar mucho más lentamente. Entonces, claro, podía confundirse con la muerte. La tensión arterial de la persona evidentemente baja y produce una lividez, un aclaramiento de la piel como la persona fallecida. Por lo cual eran muchos rasgos muy parecidos a la muerte, aunque la persona estaba viva. El tiempo es muy variable. Hay personas que pueden estar por una epilepsia catatónica o por un cuadro de encefalitis similar a la epilepsia catatónica, al igual que ocurría en la película Despertares, pues muchos años.
En cambio, otras personas pues le puede durar minutos. Hoy en día, evidentemente, la persona que entra en una epilepsia catalítica no tiene que tener ningún miedo de tapefobia porque es totalmente diagnosticada y con los sensores se puede ver. Pero es muy variable. Es verdad que al igual que con algún medicamento, algunas sustancias, entra en un estado de un ritmo sinusal, un ritmo cardíaco muy lento y muy débil, un cuadro respiratorio muy lento y muy débil también, y claro, la persona se confundiría. Y ese es el gran riesgo que tenían antiguamente, el que se confundiese con alguien fallecido. Álvaro España nos cuenta, buenas noches chicos, Tania, la mejor amiga de mi hija, falleció hace 3 años en la noche de los Santos en una parcela en un pueblo de Toledo. Esa noche mi hija iba a ir con ellas a esa fiesta, voy a ir buscándolo, ¿vale? Porque lo ha puesto en varios mensajes. Su prima quedó gravemente herida y estuvo en parapléjicos medio año. Esta niña estuvo en coma 2 semanas. Los médicos estuvieron hablando con su madre y preparándola para cuando despertara. Le dijeron que lo primero que haría sería preguntar por su prima. Le dijeron que no le dijera nada, solo que estaba malita, muy malita. En efecto, todo esto pasó. Cuando preguntó por ella, le dijeron... A ver si consigo leerlo entero. Que le dijeron lo que los médicos aconsejaron decirle. La respuesta de la niña fue la siguiente: mamá, pero que Tania me dio la mano y me dijo que nos teníamos que marchar, que teníamos que ir a jugar con su padre. Su padre hacía 3 meses que había fallecido. O sea, que ella había tenido esa visión. Exactamente, ella había tenido esa visión con esa prima que sí que había fallecido en ese accidente y que a la vez le decía que su padre, que ya había fallecido anteriormente, las estaba llamando. Doctor, casos que tú, en el ámbito médico, cuando se mezcla ya con estos misterios que no sabemos ni cómo, y quizá tenga mucho que ver, tú has recogido este tipo de experiencias también, ¿no? Pues sí, hay un caso que bueno, me recuerda bastante al caso que han contado, y es precisamente de una compañera médico. Él ya me lo contaba porque, bueno, realmente sufría un choque importante. Ella iba con su marido, su hijo y su hija, se trasladaba de una ciudad a otra porque la habían trasladado de trabajo, y en uno pues, de esas carreteras pues sufre un accidente terrible. Y ella pues se encuentra en la UBI. Resulta que ve como una especie de imágenes en la puerta de la UBI a su hija y a su marido que vienen a despedirse, a decirle un adiós. A partir de ahí ella empieza a preguntar por ellos, que cómo es que han venido, que por qué no vienen más. Y lo que había ocurrido, y ella era la gran pregunta que se producía, dice, yo estaba despierta, estaba muy mal, tenía múltiples fracturas, es que su hija y su marido habían fallecido ipso facto en el accidente. En cambio, se le habían presentado en esa UCI, donde ella poco menos pues, podía abrir los ojos y demás. No podía ser efecto ni de la medicación ni de otras circunstancias. Su hijo no se le apareció y su hijo sobrevivió también con múltiples fracturas, y ella pues se sigue preguntando, y como médico se sigue preguntando porque evidentemente estaba en un estado de gravedad importante, pero su conciencia decía, yo estaba muy lúcida, veía perfectamente a mi hijo y mi hija, dice, o sea, mi marido y mi hija, y sentí perfectamente cómo me dieron el beso de despedida. Y ella, fíjate qué caso, doctor, hay que analizarlo porque es impresionante. Médica, primero la perspectiva que puede tener de lo que le está pasando, ve a los 2 miembros de la familia que se han muerto, ipso facto, y el que ha sobrevivido, pero que iba dentro de ese vehículo y no podía saber su suerte, ese no aparecía. Es que es increíble, ¿no? Nos decían también Liquid Ocelot, mi tía estuvo medio muerta unos segundos y vio a su suegro fallecido. Al despertar lo primero que dijo fue el nombre de este. O sea, personas que parece que conectan con ese otro lado y con esos familiares que ya no están entre nosotros. Es que hay muchas experiencias cercanas a la muerte que aseguran que ven a esos, sobre todo familiares, ¿no? O que vienen a buscarlos, o lo típico que les dicen que no es el momento cuando no están en esa situación a veces de coma. Y nosotros hemos entrevistado a un montón de gente que ha vivido exactamente lo mismo, además de diferentes creencias, de diferentes países que no tenían nada que ver unos con otros, con lo cual parece que hay algo que no sé si será, el doctor no lo podrá decir mejor,
Unos dirán que es por la medicación, ¿no?, que les están inyectando, y otros dirán que es porque verdaderamente vienen a buscarnos para hacernos ese camino más fácil. Ágata Pavón dice que en el pueblo de su madre, en medio del entierro, cuando llevaban el ataúd al cementerio, este se abrió de golpe, el muerto no estaba muerto y menudos gritos metía. Ha habido casos Bueno, hace recientes poco un incluso, preso, ¿no, ¿no? doctor? De este tipo de sucesos donde la muerte se ha diagnosticado, nos parece de otro tiempo, y no es así. Y por otro lado, más allá de la medicación, que podría explicar algunas visiones, ¿tú crees, doctor, a día de hoy, que existen otros casos absolutamente, no que demuestren, pero sí que se salen de cualquier tipo de argumentación toxicológica? Por supuesto, una de las cosas principales, que por lo menos yo eso, y yo sé que muchos investigadores hacen también, es valorar la historia clínica del paciente o de la persona que ha tenido la experiencia cercana a la muerte. Sabemos que hay medicamentos que producen alucinaciones. Por ejemplo, el fentanilo, que causó la muerte de Michael Jackson, produce alucinaciones, y otros muchos medicamentos más que conocemos, la benzodiazepina, algunos neurolépticos, puede producir, estamos hablando incluso antidepresivos, alucinaciones audiovisuales, visuales y auditivas. El caso que cuenta de los familiares también, hay muchas personas que ven familiares en esos lechos de experiencia cercana a la muerte, y muchos de ellos no son atribuibles, o por lo menos los casos que me han llamado más la atención, no son atribuibles a la medicación. Si quieres te cuento un caso. Sí, claro. Realmente a mí me impactó, y sigo pensando, porque muchos van y acompañan a los familiares o dicen que es el momento, otro que no, pero en este caso era de un señor que sufría paradas cardiorrespiratorias. Como la suerte que tenemos imágenes, aquí en la zona del cuello tenía un tumor que comprimía la carótida. Cuando comprime la carótida, la persona sufre una parada cardíaca ipso facto. Aunque esté en una cama, sufre una parada cardíaca, se le pone una serie de medicaciones. Esta persona estaba con radioterapia, tenía un tumor maligno, no era operable, no había posibilidad de esta radioterapia, era pues bueno para quitar la inflamación, lo que nosotros llamamos el edema. Y entonces lo que ocurrió en esta persona, que me estuvo contando, yo me senté a su lado de la cama. A mí me gusta mucho hablar con los pacientes o las personas, es una cosa que se aprende muchísimo. Pues esta persona empezó a contarme de que había tenido pues una visión de su hermano. Él había tenido problemas anteriormente con su hermano, y su hermano vino a decirle que no era el momento de su muerte. Y no solo eso, sino que de ese tumor se iba a librar, que se iba a salvar. Bueno, evidentemente en aquellos momentos el pronóstico no era malo, sino malísimo. La sorpresa pues, ¿cómo voy a decir? Porque la medicina te lleva muchas sorpresas. Los diagnósticos son a veces definitivos, pero lo tienes que rediagnosticar, y no son fallos diagnósticos, sino porque muchas veces no se sabe que lo que ocurre en la medicina, en este caso el tumor, que no era radiosensible, que no funcionaba la radioterapia, solamente funcionaba para la inflamación, se redujo hasta el punto que se pudo operar. Y bueno, realmente este hombre se salvó del tumor. De hecho, vive en Málaga, y bueno, está deambulando como cualquiera de nosotros. Yo recuerdo que la última vez que lo vi me tocó en el hombro y me dio un abrazo pues impresionante. Los dos nos abrazamos. En esos abrazos que médico y paciente trasvasamos las líneas. Cuando un paciente lleva mucho tiempo, luchamos mucho con ellos, llega un momento que son alguien más de la familia, un amigo. ¿Y cuántos amigos se hacen en una consulta médica o en un hospital? Eso es una de las cosas que también hay que decir. Pues en este caso, como digo, el familiar vino a demostrarnos que no había ese final. Y de hecho también, si te parece, sucintamente te cuento otro caso. Hombre, por favor, pero es que como si tuvieras que pedir permiso, doctor, si lo que es un lujo absoluto es tener aquí a doctores contando casos que ellos han vivido. O sea, yo no sé dónde puede pasar esto, pero me parece la maravilla estar en vuestras consultas o despachos y contando los casos que habéis vivido. Cuenta, estamos todos escuchando, ¿verdad? Las consultas en los hospitales, de verdad, aprende uno no solamente en medicina, sino en muchas cosas de la vida, Claro. y se entera uno de muchos de estos casos. Como digo, era un paciente que sufrió también una parada cardíaca, tuvo una experiencia cerca de la muerte, y él, relatándome el que había tenido esa experiencia, pues me dijo que había visto un chavalito con pantalones cortos, vestido como en los años 30, 40, pero que tenía el ojo muy triste. No lo conocía, empezó a preguntar por la familia, y un día me aparece en el hospital con una foto, él muy contento, y él decía que en esa
cajón, en esas maletas donde los familiares suelen guardar la foto, encontró la foto de ese niño, el niño de los ojos tristes, le llamaba él, donde, sí, totalmente, además, la foto es que lo estoy viendo en imágenes, y él decía, era un familiar, yo no lo llegué a conocer, prácticamente no se hablaba, o nunca se habló en la familia de él, pero esa imagen estaba, pues bueno, en una de las fotos, niño murió de una tisis, de una tuberculosis, muy pequeñito, y siempre, como decían, que parecía que siempre estaba triste, que estaba sin ánimo, y que el pobre falleció con muy corta edad. Pues en esa experiencia cercana a la muerte fue capaz de ver a ese familiar. ¿Cómo se queda nuestro público, Carmen? Porque son historias de doctores que, por cierto, luego te lo preguntaré, doctor, si para ti ha sido especialmente difícil tener afición por estos casos, investigar estos casos, te has encontrado con silencio, con boicots, diría alguno, con presiones para no seguir. Es interesante, ¿no? Un doctor que, como ha hecho Gaona, pero tiempo después, ya fue de los pioneros en España, como hubo otros como el doctor Enrique Vila y otros que siendo raras avis, eran doctores prestigiosísimos, pero empezaron a prestar atención a anomalías que no valía solo con mostrarlas como una broma o desecharlas, ¿no? Mientras me dices eso, voy a ir viendo, Carmen, que esto es importante también, cómo va Twitter y cómo... Bueno, ¿tienes tus datos de la encuesta o no? Sí. A ver. A ver, ¿cómo va? ¿Dónde está nuestra conciencia? Pues dentro del cerebro un 57% y fuera Pues del tremendo, cerebro un 43%. Tremendo. Igualadísimo, ¿eh? Igualadísimo. Fíjate, Mónica Gil, que parece que es una persona también que se dedica a la medicina o es enfermera, nos dice que en la UCI, cuando un paciente nos decía que veía a su madre o algún familiar, sabíamos que se iban a ir casi sin duda, que no fallábamos. Eso pasa, doctor, sigue pasando hoy en día, sigue viendo, porque dices leyenda o es que es casuística de verdad, ¿no? Personas que en un momento dado empiezan a hablar que ha llegado a la sala alguien que no debía estar ahí y que no estaba entre los vivos. Bueno, la cultura popular, y aquí en estas tierras de Andalucía todavía más, se sabe que cuando alguien llama a los familiares, muy probablemente al poco tiempo fallezca. Eso es una cosa que se conocía, en los pueblos se conoce per se. En los hospitales muchas personas pues hablaban y que no estamos hablando de intoxicaciones, de cuadros de pérdida de oxígeno, esa hipoxemia o hipercamia, aumento de anhídrido carbónico que también dan alucinaciones. No estamos hablando de eso, sino pacientes que en un momento determinado hablan con los familiares, te dicen que han hablado con los familiares y que yo, por lo menos mi experiencia, la gran mayoría de ellos están muy graves y al final fallecen. Otros, como el caso este que te he comentado del tumor del cuello, se salvó. Incluso hay veces que le dicen, como en este caso, que no es su momento. Pero sí es verdad que dentro del gran grupo de pacientes, muchos ven a pacientes o a personas, familiares fallecidos, padres y abuelos, y en algún caso a mí me ha llamado la atención de hasta personas vivas, que como si en un momento determinado esa conciencia esté donde esté, viene también a apoyarlo, porque la muerte, que es lo que todo y cada uno de nosotros tenemos garantizado en algún momento de nuestra vida, pues produce un miedo ancestral donde da igual la cultura, da igual la etnia, da igual el conocimiento de cada persona. Hay muchas personas que tienen un miedo terrible. Pues la aparición de estos familiares suele tranquilizar a la persona, y esa persona se suele ir con paz y tranquilidad. Hay muchas formas de morir, desgraciadamente, pero esa ansiedad, ese nerviosismo, ese tener que dar a la persona medicamentos pues, para que controle esa ansiedad terrible, suele desaparecer. Qué curioso, ¿eh? O sea que al final esos mensajeros pues son positivos para el paciente. Hombre, yo lo he vivido en primera persona, Iker. Tú lo sabes, además. Lo sé perfectamente. Con mi abuela la primera vez, después de, bueno, pues con un cáncer ya terminal, y decía que su madre, mi bisabuela, la que yo también conocí, y es más, a mí me decía, es que la visa está diciendo que me vaya con ella, mira, nena, ¿no la ves? Y estábamos las dos en el hospital. Pero con total normalidad, ¿no? Con total normalidad, y miraba siempre como a una esquina, siempre a la misma esquina, y durante 3 días. A los 3 días falleció. Yo cuando ya empezó a verla tan seguido y siempre a la misma persona, a su madre, que venía, qué tal, ya era como un momento de
¿qué te dice? Y ella me contestaba y me decía, no, que me tengo que ir ya con ella, que como si ella hubiera vuelto como a ser pequeña. O sea, una cosa muy, muy rara, no sé. Como si ella fuera una niña pequeña y su madre la estuviera, ¿Te suena la de algo, estuviera doctor? llamando. Este tipo de... Sí, mira, fíjate. precisamente, y además creo que posiblemente esté viendo el programa, porque me ha escrito antes de comenzar una médico también del norte, no, evidentemente, si ella no me lo permite, no voy a decir Claro. su nombre, pero les quiero también mandar los saludos por la valentía que tiene. Se puso en contacto conmigo y me contó eso, que su madre, pues cuando estaba muy grave, empezaba a verlo, a los familiares difuntos, incluso a verlo en la cocina y demás, y cuando ya evidentemente llegó el momento más crítico, empezó a verlo con mucha más asiduidad hasta que falleció, como si esos familiares te acompañen en un camino, en un paseo de ese límite de vida al otro lado. En Twitter, en este preciso instante, veíamos esa, no la he refrescado, pero más o menos, bueno, pues con una distancia curiosísima, ¿no? 56-43, ese es el momento, y muchísimos amigos escribiendo. Un vecino mío le dicen el niño resucitado, nos cuenta Lorena, y es por lo mismo, estando en un cementerio enterrándolo, empezó a la caja a sonar y a arañar y a dar gritos. Y De fue el estos hombre hay este. bastantes Hay casos, bastantes ¿eh? casos. Hay otro sitio que es nos decían el bar del resucitado, precisamente Por también eso. porque el dueño O sea que se había... existen Lázaros, ¿eh? Existen Sí, 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 Lázaros. sí. Decía el doctor Pertierra el efecto Lázaro, y aquí estamos viendo que hay varios. Dice Rebeca Daver, permitidme que dude que se deba a la medicación o anestesia, porque ella ha entrado varias veces en quirófano con anestesia general y dice, y jamás he tenido visiones de familiares fallecidos. Es decir, que muchísima gente se anestesia cada día o se le dan fármacos y no hay tantos casos de... Granaíno dice que les está encantando el programa, lo agradecemos Granaíno. Miguel Navarro García, deseándonos un feliz año. Un montón de mascotas como la de Juan Martínez que está aquí. Mira, María nos Atentos al decía, doctor una Pertierra. hermana de mi abuelo la enterraron después de enfermar y fallecer a causa de la viruela. Cuando estaba en el cementerio empezó a golpear la caja, pues estaba viva. O sea, tú fíjate la cantidad de casos, doctor, que estamos recopilando hoy, casi inconscientemente, de enterramientos vivos. El doctor Miguel Ángel Pertierra y Diana Herbello, que recomienda, y es recomendabilísimo, el Milagros Médicos, ¿no? Del doctor Pertierra, y además con prólogo tuyo, Carmen. Sí, Fíjate, sí. fíjate qué curiosa, Tuve el honor de hacérselo. curiosa conjunción. Y Diana, si queréis de verdad indagar un poco más y saber un poco más con una utilidad con el doctor Pertierra, que la Carrasco también comenta, y un montón de amigos. Magnífico último Milenio del año. Hombre, estamos tocando un tema, lo sabéis todos, que es entre la vida y la muerte, ¿no? Y está clarísimo que a todos nos influye. Mira, Y un Pilar montón de Pulido, la amigos. noche que mi hermano falleció, estuve hablando con mi abuela materna, evidentemente ya fallecida, diciéndole que estaba listo, pero que esperase a que decidiese cuándo. O sea, es que lo hablan perfectamente, es que es verdad. Mi padre tuvo una operación muy fuerte a corazón abierto y meses después, emocionado, contó que había visto dos personas muy queridas para él ya fallecidas. Nos decía Esther, mi abuela antes de morir nos hablaba que veía a su madre y a su marido con una naturalidad como si estuviesen presentes. A las pocas horas falleció serena. No estaba sola para emprender el viaje. Arcoiris, mi hermana desde semanas antes de fallecer me decía algunas noches que se iba. Yo le preguntaba a dónde se iba y ella me contestaba que no sabía. También dijo que sus hermanos estuvieron allí una tarde. Sus hermanos ya habían fallecido. Pero fíjate, doctor, Muchísimas, claro, la posibilidad que tenemos los que conocemos como tú y como nosotros, los medios de comunicación, es que a veces, aunque no sea un material, digamos, científico, tú abres la conexión y te das cuenta de que personas que no tienen nada que ver entre sí, que no se conocen en muchos casos, están volcando, porque además les alivia contarlo, una realidad que de repente empezamos a ver que no es tan excepcional. Tanto casos de resurrección repentina con la gente dentro de la caja, que esto da mucho miedo, pero ha ocurrido, y vemos que hay muchos más casos, como desde luego una serie casi de categorías sobre la ECM o sobre los fenómenos asociados a la muerte. Y entonces, tú lo has dicho antes de que llegaran estos mensajes, la serenidad, ese terror atávico que todos tenemos a desaparecer, de pronto vienen unos guías y la cosa está como mucho más calmada. Y como dice Carmen, están llegando decenas, cientos de testimonios de personas que recuerdan perfectamente ese diálogo, y ahí no había miedo ni terror, sino que había serenidad. Y esto Hombre, confirma... me imagino que no debe ser lo mismo si te vas a algún lugar
ir a un lugar oscuro donde no sabes Claro. lo que hay a que venga alguien a cogerte de la mano y acompañarte. Me imagino que ese paso tiene que ser mucho más dulce cuando un familiar tuyo viene a por ti. Y lo asombroso, doctor Pertierra, es que esto coincide con las investigaciones de médicos pioneros como tú, cuando no había esta posibilidad de escuchar a todo el mundo ir cribando los casos, ¿no? Claro, la clave es escuchar a las personas te van contando esa historia también, y no lo he dicho, también animales de compañía, esos perros bueno, yo sabes que soy un gran fan y sé que vosotros también, También. compañeros que tenemos en casa y que nos acompañan a muchas cosas, pues en estos casos también. Y lo que dice que muchas veces se pueden dar casos, y si te parece, te cuento dos casos Sí, hombre. similares a 1100 kilómetros. Además, llama la atención, yo tuve la ocasión, además lo publiqué en el libro, y donde realmente resulta que íbamos a operar un paciente en la UCI de una traquetomía, un agujerito Sí. aquí en el cuello, pacientes cuando llevan mucho tiempo intubados, hacen inflamaciones de cuerdas vocales o de la tráquea si están mucho tiempo intubados, entonces lo que se hace es este agujerito en el cuello para que respiren mejor, para que haya menos presión pulmonar, y la verdad se solucionan muchos casos. Pues iba con un compañero, este compañero estaba comenzando, y bueno, sufrió un cuadro vasovagal, un cuadro sincopal, y se mareó, bueno, como puede ocurrir en muchos casos, se mareó al principio de ver la UCI, de ver los pacientes intubados, la verdad es que muchas veces es impresionante, y hubo que subirlo a la camilla y bueno, no reanimarlo, pero sí, poco menos que activarlo. Bueno, cuando pasa el tiempo, se hace la traqueotomía, este paciente va a la planta de otorrinolaringología y bueno, empieza a contarme, porque ese día estaba yo por la planta, me coge poco menos que de la bata y me dice que cómo está mi compañero que se había desmayado. Claro, 2-3 semanas después uno no se acuerda, son muchísimos pacientes, son muchas historias, y le digo que qué paciente, o sea, que qué es lo que había pasado. Y me cuenta la historia de que un compañero de tal característica, además lo definió perfectamente, pensemos que el paciente de la UCI estaba en coma e intubado, ¿eh? O sea, no tenía ninguna sensorialidad. Como digo, él te cuenta sobre el paciente, yo le cuento que está bien y demás. En una reunión precisamente con José Miguel Gaona, una señora que haciendo preguntas dice, mira, me acaban de mandar este mensaje por el teléfono de una persona en Barcelona y cuenta exactamente la misma historia, pero en vez de con un médico compañero, con un familiar que se había desmayado. Le dije, claro, me preguntó que si conocía algún caso, digo, uno exactamente igual. Por lo cual, a 1100 kilómetros, Málaga-Barcelona, personas que no, de hecho esta persona contaba porque no tenía relación con el tema del misterio, no sabía nada y sabía que esta persona iba a esta reunión y no hizo esa pregunta, y donde la primera historia está incluso blanco sobre negro, por lo cual no hay posibilidad de que diga, bueno, yo la he querido acercar, es que ella la escribió. Además está grabado, la historia ya también está escrita, y son dos historias completamente similares. Es curioso que dentro de esa experiencia cercana a la muerte, que ocurre en un 18-20% de personas que están en ese estado límite, pues muchas de ellas se repiten, muchas de ellas son parecidas, aparición de familiares, la vida se plasma en pocos minutos, los momentos principales. Realmente parece que hay un arquetipo en ese aspecto. Hay muchos tipos, muchas diferencias, no todo el mundo ve el túnel, no todo el mundo pues ve las mismas características, pero sí parece que es un hilo de Ariadna que une todo y cada una de ellas. Es que siguen llegando un montón de casos pues eso. Virginia dice, mi abuela también veía a su madre. Cuando falleció extendió la mano, dijo madre y se fue. Todos teníamos la certeza de que su madre estaba allí con ella. Tomás Yáñez dice, mi abuelo decía que venían a por él con el caballo para ir a segar. Me decía que abriera la puerta, que si no, no lo escuchaba. Una amiga mía me contó que su abuela, al fallecer, veía a una niña que se le murió cuando era muy pequeña. Decía, mira, está aquí la niña bonita, trae una caja llena de mariposas negras. Me imagino que también cuando son esos bebés que han fallecido o esos niños, yo he escuchado muchos casos y nos han llegado al programa muchos casos, doctor,
de que parece que esos pequeños como que tienen conciencia o que hayan sido bebés cuando se han ido y que parecen ir a buscar a esos familiares, a esos padres, aunque pasaran muchos años después. Sí, también, Carmen, además muy buena pregunta. Los niños que con poquita edad, que fallecen, que desgraciadamente fallecen, también pueden aparecer en ese caso de experiencia cercana a la muerte. En el caso que contaba, era un niño de los pantaloncitos cortos, pues podía tener 8 o 10 años, pero pequeño, más pequeño, incluso infante, parece como si volviesen a buscar a esos familiares. Y lo que sí es verdad, que le da muchísima tranquilidad, esa paz, tranquilidad que se necesita en esos momentos para ese trasiego entre la vida y el otro lado. Mac Millán dice, mi abuelo estuvo igual 3 días mirando la misma esquina de la habitación del hospital esperando a su tío. Mucha gente Decenas también, de casos, ¿no? pero decenas, o sea, de lo del familiar que Que parece viene a recoger. que viene a recogerle, así. O sea, si sacáramos del chat, yo te digo que hay más de 200 casos hoy, somos un montón de personas, somos trending topic 2 después de La Voz, y no te imaginas la de gente que ha vivido las mismas Bueno, experiencias hay con dos sus cosas ahí, familiares. doctor, impresionantes. Primero, que en toda España se esté hablando de ese programa de televisión tan importante como otros, y después de este programa hecho entre amigos en casa. Eso es lo primero, y demuestra también la fuerza de YouTube, ¿no? La fuerza de que existan ahora mismo 200, 300 casos contando lo mismo, haciendo una criba. Yo creo que viene a significar, doctor, primero, ese arquetipo que tú decías, o hilo de Ariadna. Parece que hay unas cosas que no es que inventara Moody, que no se sacó de la manga, sino que fue un trabajo metódico y que eso por algún motivo se repite. Y seguramente se va repitiendo de la antigüedad. Los más escépticos, que yo lo decía en un tuit muy gracioso, pero algunos además son especialistas en hundir programas, ¿eh? O sea, escéptico, no me refiero a escéptico sano, que todos somos escépticos sanos, ultranegacionistas. Oye, por poner un poco de humor, ultranegacionista que le invitan, aunque sea de colaborador, es que se carga el programa, pero rápido, oye, le repele el público. La vinagre le repele el público. Y voy a hacer yo un estudio un día diciendo, no puede ser que volatilicen tantos programas, algunos de ellos muy veteranos, y claro, es el peligro de los que llegan únicamente con la misión de atacar estos temas. El público no está con ellos, y eso es una demostración estadística. Pero lo cierto, doctor, es que, y poniéndonos ya muy serios, en YouTube observamos que esos arquetipos continúan, hay un tronco común. Carmen acaba de decir, visión hacia la esquina. Vienen mis familiares, y tenemos decenas de casos que muchos de ellos a lo mejor estaban en la familia, no habían salido de ese ámbito y la tecnología les permite contarlos. Yo lo digo ¿por qué? Porque habéis sido algunos los pioneros en esto en España, en investigar estas cosas. Te preguntaba, aunque sea brevemente, doctor, porque hay muchísimas preguntas y sabemos que está haciendo un gran esfuerzo por estar con nosotros. ¿Te han puesto problemas, hablando de escépticos? El sistema, no sé cómo decirlo, porque el doctor Pertierra es otro tipo, doctor Camacho era gallego y es humilde. Doctor Pertierra es humilde, es una autoridad médica de primer nivel y su currículum sacaría los colores a muchos escépticos, evidentemente, pero encima el doctor Pertierra tiene un plus, que se me entienda. Desde muy temprano no tuvo ningún rubor para investigar. Y yo te pregunto, desde el ámbito médico, ¿han cambiado las cosas? ¿Han variado las cosas? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Qué pasa? Han variado las cosas y yo creo que para mejor. Hay más comprensión y gracias a vosotros por esas difusiones, esa forma de dar a conocer, evidentemente, hace que también se abran el campo y que las personas, el ámbito médico, eche un paso hacia adelante. Problemas sí ha habido. Problemas, bueno, hablaba de Enrique Vila, que tuvo muchísimos problemas. A mí me metieron 2 casos, 2 veces, su director médico y mi jefe de servicio en el despacho para preguntarme que poco menos que qué estaba haciendo en el hospital, porque se habían enterado que estaba haciendo una investigación o unas pesquisas, vamos Algo a raro, llamarle ¿no? finamente. Algo raro, doctor, ¿no? Exactamente, algo raro. Y bueno, yo siempre le decía que yo en mi tiempo de trabajo, en mi tiempo que no tengo que trabajar, me podía hacer lo que estimase oportuno. Que igual que se estudiaba pues la valoración de una medicación, esto era también una valoración médica, un estudio médico. ¿Qué te decían? Y que, lo que a fin de cuentas, lo que uno quiere sacar es
Y yo creo que sería el gran descubrimiento, aparte de la vida extraterrestre, es saber que hay algo después de nuestra vida. Por lo cual, lo que no hace la experiencia cercana a la muerte, intentar conocer qué es lo que hay después de esta vida. No se comprendía, estamos hablando principios de los 90, principios finales de los 90, ya en los años 2000, donde había mucha controversia. Curiosamente, fíjate si han cambiado, que yo en el Colegio de Médicos de Málaga he dado 3 charlas y Qué quieren que dé bueno. alguna otra más. Qué bueno. Colegio de Médicos de Málaga. Sí, sí. Y es curioso que no te hayan intentado montar un boicot o alguna Bueno, cosa de estas, ¿no? No porque es médico. Si fuera un periodista que lo da en alguna Ya, universidad, ya se lo hubieran yo he dado montado. alguna en algún Sí, esto, y también pero intentaron sí, que no la dieras. pero doctor, entonces tú sí notas que empieza a haber una mayor permeabilidad a este tipo de casos, ¿no? Has hablado de los 90 y los 90 tú sabes que a nivel de difusión, si hacemos el clip difusión, medicina, investigación, fueron terroríficos a nivel de difusión, ¿no? Poco menos que hablar de cualquier anomalía era colocarte frente a los más absolutos personajes esquizoides y locos, ¿no? Con todo el sentido de la palabra, de decir, casi cómicos, ¿no? Y guionizados y esa tele también ha pasado y eso influye. ¿Tú crees que ha habido un cambio entonces? Nos quedamos con esa imagen positiva. Ha habido un cambio, de hecho, muchos especialistas ya te cuentan lo que le ha ocurrido en experiencias cercanas a la Qué muerte. bueno. Incluso van abiertamente a estas charlas incluso dan ese paso hacia adelante para apoyar investigaciones y hacer investigaciones pues como la que se puede estar haciendo, por ejemplo, en el Hospital de la Risaca sobre experiencias cercanas a la muerte, en un estudio caso control de personas que han o hemos tenido una experiencia cercana a la muerte y otras personas que no han tenido experiencia cercana a la muerte, realizar una resonancia magnética dinámica donde se hace una serie de pruebas. Son 2 horas, en mi caso, 2 horas y 10 minutos de estar metido dentro del tubo, donde primero se hace una calibración y después el cerebro, que es como una máquina de la verdad, ahí no puede uno engañar, pues te hace esa valoración si tú realmente la experiencia cercana a la muerte la has vivido como algo real. Y ¿O ha así sido que una falacia? habrá personas que digan, ¿y el doctor Pertierra qué le pasó? ¿Tú podrías contarnos brevemente, doctor, lo que te pasó? Porque claro, es la diferencia también, ¿no? Pues sí, la verdad es que nunca, yo os digo que uno no se levanta pensando que tiene una experiencia cercana a la muerte ni que la va a tener. Cuando yo me iba a trabajar, yo iba en moto, Málaga, verano, evidentemente una ciudad que durante todo el año suele hacer buena temperatura, pues iba a trabajar. Cuando vuelvo del trabajo, muy cerquita de casa, un coche salta una mediana, me impacta, una serie de lesiones, me llevan al hospital y cuando estoy entrando en la unidad de críticos, que es donde llevan a todos los pacientes que han sufrido un traumatismo, un accidente de tráfico, un tráfico como lo llamamos, pues se entra para valorar si hay fracturas, si hay lesiones internas, que es lo más grave, porque las fracturas, a fin de cuentas, no sé que sean vertebrales o craneales, son más llevaderas, pero en mi caso yo llevaba un dolor abdominal pues atrasfixiante, era una rotura parcial renal, una serie de lesiones que no vamos a entrar, y cuando entro, ya digo, en la unidad de críticos, empiezan a ponerte cables por todas partes, el suero, te empiezan a desnudar, pues ponen al aparato de tensión y yo lo último que recuerdo es que veo el sonido del pulsosímetro entrando en un sonido grave, porque el pulsosímetro que el aparato que se pone en el dedo y que lo que mide la saturación de oxígeno, pues normalmente tiene un sonido agudo. Cuando tiene el sonido grave es que la saturación de oxígeno pues está disminuyendo, el aparato de tensión también empieza a sonar, yo miro hacia atrás, estamos pensando que estaba en la camilla, miro hacia atrás y es lo último que recuerdo. A partir de ahí, como el que separa un celofán o un velcro del cuerpo, me veo flotar, veo a mis compañeros trabajando, veo cómo entra un familiar mío y lo sacan, en ese momento se encontraba cerca, entra un especialista, lo sacan. Después tuve la oportunidad de confirmar que habían entrado, que es una parte importante. Posteriormente pasó por un túnel, no vi luz al fondo, y es importante, y ahora si quieres te explico el porqué, con un movimiento como la aguja del reloj y otro en sentido contrario de unas luces, y posteriormente me encuentro en un lugar con una neblina anaranjada, azulada, viendo seres antropomorfos. Yo no puse ver ningún ser, pero lo que me llamaba más la Pero veías atención... siluetas, doctor.
siluetas, seres antropomorfos que van andando en esa neblina anaranjada, prácticamente como la película de Amenábar, Los Otros, donde el marido aparece en un momento determinado y ve ciertas figuras, una cosa así, pero muy colorido. Es la sensación de paz, bienestar, de relax, de estar muy bien. Pensemos que en aquel momento tenía yo bastantes lesiones muy, muy importantes. Y de pronto, como el que cae en un hueco, que cae en una figura ya sobrehecha de su propio cuerpo, volví otra vez a mi cuerpo, con los dolores, como Dios me trajo al mundo, con cables por todas partes. Te comentaba lo de la luz al fondo, porque los escépticos, como la doctora Blackmore, por ejemplo, dice que, claro, la luz a fondo es un efecto de la dilatación pupilar. Y es verdad, si uno cierra el ojo y ve sobre un foco de luz, que los hospitales suelen tenerlo en la parte superior, porque, bueno, es donde mejor se ve, esa luz te produce una dilatación pupilar y puede dar un efecto túnel. Cuando el efecto túnel no hay luz al fondo, evidentemente tiene que ser alguna otra cosa. Pude confirmar también, porque una cosa importante, a mí me llamó la atención, porque yo no fui capaz, incluso teniendo familiares médicos en aquel momento, no fui capaz de contarlo hasta 9 meses después, y es una cosa que le pasa a muchísimas personas que no son capaces de contarlo, no a las 9 meses, sino hay algunos que hasta 25 o 30 años, incluso no contarlo. Pues como digo, en un momento determinado, Iker, Carmen, mi milenario, yo valoro mi historia, veo que no me han puesto nada más que suero a chorro. Me han intentado meter el líquido a presión para que se expanda la tensión. No me han puesto ninguna medicación alucinógena. Por lo cual, descartamos el efecto alucinógeno, descartamos el efecto de Bueno. lesión tampoco cerebral, descartamos una serie de elementos. Y había túnel, doctor. Había túnel, pero sin luz. Había túnel. Sí. Una cosa que a mí me llamaba la atención. Había unas luces, pero alrededor, que iba una en sentido contrario al reloj y otra a favor, pero al fondo no había ninguna luz. Yo me desplazaba como cuando uno va en moto, pero sin ese efecto de viento. ¿Y cómo se podría...? Sí, perdona, doctor, perdona. No, te escucho. Que la sensación, Iker, Carmen y Milenario, de paz, bienestar, que no es solamente mía, muchísimos pacientes lo cuentan. Pensar que después se tienen que poner medicaciones de todo tipo, analgésicos de todo tipo. Estamos hablando de analgésicos mayores, que para quitar esa serie de lesiones importantísimas que yo tenía en ese momento, y que realmente si el dolor, la escala del dolor es 10/10, pues estaría en 9,5 como muy bajo, por lo cual no es una rozadura que uno se hace. El cuerpo, las endorfinas corporales no son capaces de mantener el dintel del dolor a cero cuando tiene ese tipo de... Claro. El dolor es un mecanismo de estabas? defensa. Y además, claro, el análisis de un médico, que es que me parece brutal. Me gustaría contar alguna vez en detalle esto en el programa, doctor, porque puede ser un mensaje brutal. Lo haremos, si quieres, mano a mano, con más detalle de lo que hemos contado alguna vez. Porque al final se podría contar, y esto sé que algunos pueden decir vanamente esperanzador, en el sentido de un anhelo. Bueno, sí, lo que ustedes quieran. Pero el doctor ha vivido esto y resulta que coincide con un montón de personas que no son médicas, evidentemente, sobre la paz, la sensación absolutamente difícil de explicar, doctor, difícil de definir ese estado de paz. Tan difícil de explicar porque ninguna medicación que existe hoy en el mercado, que muchas de ellas pues, lo tiene uno que tomar pues para el dolor o para... Ninguna de ellas se acerca a esa sensación de paz ni tranquilidad. Incluso, fíjate, hay pacientes que han sido drogadictos y que esas drogas pues dicen que produce un subidón, un estado de bienestar. Pues aquellos que han tenido experiencia cercana a la muerte y han tenido ese efecto de paz no tienen nada que ver con mucho más superior que la droga más potente que hayan podido tomar. Fíjate cómo te quedas, Carmen, cuando el doctor Pertierra dice, claro, él sabiendo de los fármacos, ¿no? Y él sabiendo de las sustancias, que como ha pasado en tantas personas de otros ámbitos, no pueden explicar esa sensación de bienestar. Hay algo. Doctor, ¿tú si tuvieras que votar en esa encuesta, aunque la condicionemos ya, estamos acabando? Sí, ya te digo yo los datos, cuando nos diga el doctor lo que votaría. Yo te digo vale. ¿Tú qué votarías, cómo van doctor? los datos. Yo me añado a Pitman Lovell. El cerebro es importante, pero la conciencia no está en el cerebro. Y algún día, si quiere, hablamos también del corazón y esas 100.000 neuronas que pueden estar ahí, ese segundo cerebro
que puede añadir, pero aún así, en el riñón también tenemos neuronas, en las glándulas suprarrenales, pero aún así, posiblemente sea una forma de conexión a algo distinto que tenemos. Estamos siempre pensando que somos cuerpo físico y cada vez nos damos más cuenta que, aparte de este cuerpo físico, es muy probable que haya otra cosa que no sea solamente este cuerpo material. Doctor, lo que sí que es un hecho, bueno, la encuesta, Carmen. Pues fijaos, preguntábamos dónde está nuestra conciencia. Dentro del cerebro un 61% y 39% fuera del cerebro. Pues es 60-40. Sí, Interesante, 61, interesantísimo. Ahora, con lo que ha 39. dicho el doctor, bueno, irá. Pero nosotros estamos para escucharos, por supuesto. Doctor Pertierra, lo que es un lujo es lo que decía antes, es poder acudir a vuestros archivos, vuestra experiencia. Uno es su biografía, uno es sus investigaciones, sus experiencias. Y lo que uno tiene que valorar ahora que acaba un año y que termina una etapa y empieza otra, es este lujo que tenemos. No solo nosotros, personalmente nosotros lo tomamos como un lujo, sino miles y miles de amigos, que es aprender. Aprender, además, con unas vivencias tan intensas, con una humildad tan grande que tenéis, que es que cuando luego otro ve a soberbios hablando y dices, es increíble, ¿no? Como los grandes profesionales de verdad están siempre en su sitio, lo cuentan con una lucidez, una armonía, una falta absoluta de vanagloria, que yo creo que es muy interesante. Doctor, que siempre aprendemos, que nos encanta contar contigo y que si te parece, te invito a futuros Millennium Live para ahondar en algunas de estas historias tan increíbles. Os hablabas del código del corazón de alguna manera. Y sí me gustaría emplazarte a contar con más detalle, incluso en el programa, esa experiencia, pero precisamente para dar ese buen deseo, ¿no? Incluso ese anhelo de que realmente no solo hay otras aventuras, sino que son positivas y buenas. Que tengas un felicísimo 2020, doctor. Gracias por cuidarnos como siempre nos has cuidado. Te lo digo personalmente, porque siempre te has portado como un campeón con nosotros. Y que un abrazo enorme a toda tu familia. Muchísimas gracias, Iker, Carmen y los milenarios. Muchísimas gracias también por también cómo me cuidáis, me tratáis. Y como yo también os deseo felices fiestas y un año fantástico. Y a aquellas personas que estén un poquillo desanimados y que ahí está, hay una frase de Confucio que a mí me ha servido mucho y creo que a ellos les puede servir, que dice que no es importante las veces que caigas, sino las veces que seas capaz de levantarte. Y levantarte siempre es posible. Claro que sí, doctor. Gracias. Un abrazo enorme. Feliz 2020, amigo mío. Gracias. Un besazo, doctor. Un abrazo Un muy besazo. fuerte, un abrazo muy fuerte. Todos además con una manera de ser, ¿no? En el fondo, los doctores milenarios, vamos a llamarlos así, cada uno con su especialidad, cada uno con su cosa.